Bueno, como les decía la última vez, empezamos a hablar ya propiamente del pacto de las obras. Y hablando de este pacto de las obras, déjenme ver aquí algo. Sí. Bueno, el pacto de las obras, retomando, es el primero de los pactos que corresponde al reino de la creación. ¿Recuerdan? Por cierto, hemos hablado en términos generales de tres reinos. Los hemos mencionado más bien, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles son esos tres reinos de los que hemos estado hablando o que se han estado mencionando? Bueno, uno lo tienen ahí. Es el reino de la creación. ¿Cuál es el segundo reino? ¿Cuál? A ver. Reino de Israel y luego el reino de Cristo. Hermanos, si debemos distinguir entre esos tres, si debemos distinguir entre uno y otro reino, podemos ver esas tres clases de reino: el reino de la creación, el reino de Israel y el reino de Cristo. Y esto, hermanos, mira, para que vean que esto ya lo vimos, si se acuerdan de esa gráfica, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, porque según el reino en el que nos encontremos, eso va a determinar el alcance del pacto. Por ejemplo, si estamos hablando del pacto de obras, ¿ese corresponde a qué reino? ¿Al reino de la creación, verdad? O sea que, en otras palabras, el pacto que Dios iba a hacer con Adán iba a afectar ¿a quiénes? Pues a toda su posteridad, ¿no es cierto? Exactamente, a todos los hijos de Adán, es decir, a todos los hombres, y no solo a él, sino en efecto a toda la creación, porque ya sabemos que la creación misma se vio afectada por la caída, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo y le repito, es importante, hermanos, es importante que nosotros entendamos en cuál reino nos encontramos. Entonces, ahorita estamos en el reino de la creación y yo creo que es importante siempre retomar esto para que nos pongamos en el contexto. Y ahorita estamos específicamente hablando del pacto de las obras. Ok. Ahora, empezamos el pacto de las obras hablando en primer lugar de la condición del hombre como criatura. Acuérdense que Dios hizo a Adán, ¿no es cierto? Y vamos a decir, dentro del orden natural de las cosas, pues sí, Adán estaba obligado a obedecer a Dios en todas las cosas, en todas aquellas cosas que eran ¿qué? Naturales, ¿no es cierto? Que correspondían al orden de la creación. Sin embargo, como dijimos, Dios no estaba obligado a recompensar la obediencia de Adán más que con la aprobación de la justicia que reconoce que una obra se ha ejecutado bien. Entonces, eso era todo lo que había antes de que Dios entrara en una relación de pacto con Adán. Era una relación ¿qué? De creador-criatura, más nada. Y en ese sentido, bueno, Génesis 1 nos provee primero lo que es el orden natural. Allí tenemos los mandamientos que corresponden al orden natural, como el de procrear, como el de fructificar, el de llenar la tierra, el de sojuzgarla, etc. Y en Génesis 2, entonces ya tenemos específicamente cuáles son los detalles del orden pactual. Como dice ahí, Génesis 1 prepara el escenario para el alcance del pacto, pero Génesis 2 ofrece los detalles de dicho pacto. Esto es solo un repaso importante. Aquí ya esto no vamos a hablar más. Y lo último que vimos la vez pasada, entonces, por un lado, hablamos de la condición natural del hombre, pero en segundo lugar, y aquí es donde más vamos a abundar en el pacto de las obras,
Vamos a hablar de la condición pactual. Noten, ya no de la condición natural, ya no de cuáles eran las obligaciones de Adán como criatura. No. Ahora vamos a hablar de Adán en otro contexto, en un contexto de pacto. Y en primer lugar, o lo primero que se dijo es que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén. Dios colocó a Adán en el huerto del Edén. Eso fue lo primero que ocurrió. El Edén, hermanos, no era la ubicación inicial y natural del hombre. Ahí vimos el texto, ¿no es cierto? Plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Esto está en Génesis 2:8. Pero, ¿qué vemos entonces? Que el Edén, vamos a decir, fue el escenario donde Dios quiso poner a Adán para entrar en una relación de pacto. ¿Ves? Pero no era la ubicación inicial y natural del hombre. En segundo lugar, la descripción del Edén nos dice el propósito por el cual Adán fue puesto allí. ¿Cuál era el propósito de que Dios puso a Adán en el huerto del Edén? Como dice el versículo 15, para que lo labrara y lo guardase, ¿no es cierto? Adán, y bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero vamos a decir Adán como sacerdote, bueno, y como rey de la creación en ese sentido, tenía la responsabilidad de labrar, de cuidar, de proteger el huerto del Edén. Ese era el contexto en el que él fue puesto. Y como veremos más adelante, si Adán hubiera hecho las cosas bien, como era el propósito que Adán lo hiciera, pues ciertamente habría alcanzado un estado de gracia y de vida eterna. Pero eso lo vamos a ver, no sé si alcancemos hoy o si no, quizás la próxima vez. Pero en términos generales, ese era el propósito de Adán: labrar, proteger, cuidar. Y en tercer lugar, o lo tercero que vimos, fue la descripción bíblica del Edén. Y eso también fue sumamente importante, porque lo que vemos en el relato de Génesis 2, en realidad no es otra cosa que la descripción de un templo, donde está la presencia especial de Dios. Ustedes pueden ver en el relato cómo Dios se paseaba, ¿no es cierto?, por el huerto al aire del día. Después de ahí, ¿en dónde más vemos en las Escrituras que Dios entre en una relación o en una comunión con el hombre? ¿En dónde? En el tabernáculo, ¿verdad? Claro, vamos a decir de forma, ¿cómo decirlo?, informal, se puede decir. Sí, Dios apareció a otros hombres como a Noé, como a Abraham e incluso a Moisés, ¿no es cierto? Porque hasta Moisés todavía no había tabernáculo. El tabernáculo vino después de Moisés, ¿no es cierto? Pero efectivamente, esta imagen del Edén inmediatamente nos conecta con la idea de un lugar sagrado, un lugar donde está la presencia de Dios. Y como ya se dijo, en el antiguo pacto, ¿dónde era que habitaba la presencia especial de Dios? En el tabernáculo y posteriormente en el templo, ¿no es cierto? Así que, hermanos, eso es sumamente importante. El Edén era un lugar sagrado, un lugar donde Dios entraba en una relación con el hombre. Bueno, hasta aquí, eso fue lo que vimos, y recuerdo que no hubo tiempo para preguntas y comentarios. Por eso quise hacer el repaso específicamente de este punto, para que si tienen alguna pregunta o algo antes de continuar, entonces pues ahora sí es el momento para hacerlo. ¿O está claro? Bueno, una de las cosas que es bien importante que veamos debido a este hermoso introducción de este pacto particular,
ha dado luz mucha, hermanos, a que comprendemos la realidad de nuestra reunión con el Señor y lo que significa eso. Miren, oigo con tristeza muchas veces pastores hablar de que Adán y Eva en el jardín, ellos tenían un maravilloso sexo sin ninguna complicación de nada, y de ahí parten con eso. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que después de que ellos pecaron y salieron del huerto del Edén, fue que Adán conoció a su esposa, ¿verdad? Y empezaron a tener hijos. Ahora, vengamos luego al tabernáculo de reunión, que es el lugar de la presencia. De hecho, en el lugar donde Moisés tuvo la visión de la zarza ardiente, se cree que ahí mismo es el lugar donde está el templo después. Entonces, pero bueno, en el tabernáculo de reunión, hermanos, si así fuera, si ellos hubieran gozado de ese sexo hermoso en aquel lugar, entonces en el tabernáculo de reunión era un lugar muy santísimo. Si el sacerdote ponía el pie en la escalerita para entrar a ese lugar y se le veían sus genitales, caía muerto. Por eso tenía que amarrárselos con una cinta, sus sesos. Entonces, esto es importante. Parece que me estoy saliendo del tema, pero me dio luz esta enseñanza gloriosa para esa postura tan mal que dice la gente. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado, pero que digan que eso glorifica a Dios y que eso es tan glorioso y que todas esas cosas, eso sí me duele el corazón, que sea la gente así. Porque después, ¿quién fue al lugar santísimo en el templo? Igual a hacer eso. Y luego cuando entremos a ese lugar que viene siendo el jardín otra vez bajado del cielo, la Nueva Jerusalén, quedó clarito por Cristo que ahí no va a haber relaciones sexuales. Así que en ese lugar no hay nada que ver. El sexo es producto de la caída después de nosotros. Dios no necesitaba que Adán tuviera sexo para que apareciera Eva. Dios puede criar ángeles sin tener necesidad de eso. Esos son medios naturales con los que vinieron después de la caída. Que no nos confundan eso. No estoy diciendo que eso es pecado, pero tampoco lo pongan como una santidad que glorifica a Dios y vamos a glorificar a Dios no, tampoco. Entonces hay cosas, el mismo Pablo dice en la doctrina que no se nieguen el uno al otro, a no ser que por un momento que entren en oración y ayuno, en ese momento que están en ese momento más íntimo con Dios, ahí sí, pero aún no lo alarguen debido a ¿qué? A nuestra naturaleza caída. Pues dice, entonces vuélvanse a juntar. Les digo esto porque ayuda mucho, porque la mayoría de los libros del sexo en el matrimonio venden mucho y están despedazando la mente de los santos. Y usando esta enseñanza del pastor Javier, me llegó esta hermosa enseñanza, pero no quería desaprovecharla para mostrarles lo que realmente significa eso, porque realmente es verdad. Dios siempre ha tenido presencia con nosotros, nos ha dado una probadita del cielo, como lo vimos en la transfiguración del monte con Jesucristo, Moisés y con Elías. Muy bien. Eso sería como una aplicación, vamos a decir, ¿no? De lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Ok, hermanos. Entonces, siguiendo con nuestro tema, ahora hablemos. Acuérdense, estamos hablando de la condición pactual del hombre, ya no natural, pactual. En segundo lugar, Dios designó a Adán como cabeza federal sobre su descendencia natural. Y noten ahí las palabras que estamos usando. Dios designó a Adán como cabeza federal, ¿verdad? Como cabeza de un pacto sobre su descendencia natural, que vendría por descendencia natural. Entonces, en primer lugar, hermanos, Adán fue una cabeza federal por designación de Dios. ¿Quién colocó a Adán en el Edén y lo puso como cabeza federal? Fue Dios. En Romanos 5:19, Pablo describe la relación de un hombre con los muchos, hablando de cómo la desobediencia de Adán trajo condenación a quienes él representaba. Y 1 Corintios 15:22 leemos que en Adán todos mueren. Así que lo que tenemos, hermanos, es que a Dios le plugó, a Dios le plació poner a Adán, este primer hombre, hecho a su imagen y semejanza, perfecto y justo, como fue creado,
para ponerlo como cabeza federal, como representante legal de todos los hombres y entrar en un pacto con él. De tal manera que las decisiones que Adán tomara con relación a ese pacto no solo lo iban a afectar a él, sino ¿a quiénes? A toda su descendencia, a toda su posteridad. Los versículos 47 al 49 de 1 Corintios 15 desarrollan este principio cuando dice Pablo: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, dando a entender, como es el hombre Adán, así sus descendientes. Y como es el celestial, hablando de Cristo, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Obviamente, tanto en Romanos 5 como en 1 Corintios 15, se está estableciendo un contraste, claro, ¿no?, entre dos cabezas federales. La primera, o el primer representante, Adán. El segundo representante o la segunda cabeza, el segundo Adán. O sea, sí, es Cristo, correcto. Pero es el segundo Adán en el sentido de que viene a ser representante de igualmente de toda su descendencia, de toda su posteridad. En este caso ya no es una descendencia natural, como en el caso de Adán, porque pues obviamente Cristo, vamos a decir, en ese sentido no tuvo hijos o descendientes físicos, pero sí toda su descendencia, como estamos hablando aquí, espiritual, o su descendencia celestial. ¿Ok? Y lo segundo que tenemos ahí es que Adán fue colocado en un santuario. Bueno, ya lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? El Edén en realidad era como un santuario de la presencia especial de Dios y constituido cabeza federal sobre su descendencia natural. La cabezaduría federal de Adán, hermanos, es evidente en Génesis 1 y 2, por el hecho de que él ha de llenar la tierra con su descendencia. Y así fue, definitivamente. En ese sentido, así fue. Esto, hermanos, puede parecer una exageración, porque en Génesis 1:28, Dios dio un cometido general tanto a Adán como a Eva. Los imperativos con llenar la tierra están en plural. Adán y Eva han de llenar la tierra con su simiente. Pero el alcance universal de Génesis 1 tiene que ser relacionado con lo que Dios mismo está estipulando en el capítulo 2, donde Adán fue creado y colocado en el huerto, y se le encomendó el cuidado real, sacerdotal y profético antes de la creación de Eva. O sea, lo que estoy diciendo es, en Génesis 1, aunque el cometido general de procrear la tierra, de fructificar y de sojuzgarla y todo eso, aunque allí está en plural el mandamiento, ¿qué vemos en el capítulo 2? Vemos el orden de creación, que en realidad Dios no creó a Adán y Eva a la vez, ¿no es cierto? Sino que Adán fue creado primero, y no solo eso, sino que a Adán se le dieron unas órdenes, unos mandamientos, y no solo se le dio un mandamiento general, no. A Adán se le dio el mandamiento específico de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue antes de que Eva viniera a la existencia, ¿se dan cuenta? O sea que cuando Dios entra en una relación de pacto, por eso traigo esto, cuando Dios entra en una relación de pacto con Adán, pregunta, ¿con quién, valga la redundancia, con quién era que Dios estaba haciendo el pacto? ¿Con Adán o con Adán y Eva? No, solo con Adán. Lo que Eva hiciera no iba a afectar, vamos a decir en este sentido, no iba a afectar en absoluto el pacto. ¿Por qué? Porque el pacto no fue hecho con Eva, el pacto fue hecho con Adán. Adán era nuestro representante, Adán era nuestra cabeza federal. Ahora, por supuesto, la creación de Eva cumple el propósito de ayudar a Adán a realizar sus tareas y cumplir su cometido.
específicamente en un sentido general, ¿no? En cuanto al mandamiento natural de procrear, de llenar la tierra, Adán solo pues no iba a poder hacerlo. Como se lee en el relato de Génesis 2, después de que Adán le puso nombre a todos los animales, ¿no es cierto? ¿Qué dice? No se encontró ayuda idónea para él. Entonces, en ese sentido, Adán necesitaba una ayuda idónea, como dice el mismo texto, para poder cumplir con esos mandatos. En ese sentido, Adán fue esa ayuda. Por tanto, aunque el mandato de llenar la tierra es dado a ambos, pasa primero por Adán, como ya lo dije. Aunque Eva estaba estrechamente involucrada en el trabajo de Adán, ella era una ayuda idónea para asistirlo. De hecho, hermanos, este también es uno de los argumentos, esto es como una aplicación, se puede decir, porque Pablo lo trae allá en Timoteo, cuando dice que él no permite que la mujer enseñe en público, ¿no es cierto? Y uno de los argumentos, ¿cuál es este? Porque Adán fue creado primero y luego la mujer. Otra vez, fue creación del hombre primeramente. La mujer vino después como una ayuda idónea para asistirlo. Y claro, por supuesto, con esto no estamos diciendo en ninguna manera que la mujer es inferior al hombre, esencialmente hablando. Porque la mujer procede ¿de quién? Del varón, como se lee en Génesis, ¿no es cierto? No estamos hablando de inferioridad esencial, estamos simplemente hablando de un orden de subordinación y de un orden de procedencia. Lo mismo, y oigan esto, pareciera que estoy exagerando, pero no, hermanos, es exactamente lo mismo que vemos en la Trinidad. En la Trinidad no hay superioridad o inferioridad de esencias o de sustancia, porque son uno en esencia. Ahora, ¿en dónde es que radica la diferencia? En la procedencia y en la subordinación. Porque el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero son esencialmente iguales, lo mismo. Igual en subordinación, el Hijo se somete al Padre, eso lo vemos claro. Ustedes saben, yo no estoy sacando nada de ningún otro lado, la misma Escritura lo dice. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo al Padre, al Hijo. Hay un orden de subordinación, pero nada tiene que ver con inferioridad. Traigo este comentario solamente, ¿ve? Para que vean que aunque la cabeza federal era Adán y con él fue que se realizó el pacto, el hecho de que Eva fuera una ayuda para asistirlo no está hablando de una inferioridad sustancial. Por tanto, toda la humanidad, excepto nuestro Señor, por nacimiento virginal, estaba representada en Adán. Bueno, esto, hermanos, entonces, en cuanto a la designación de Adán como cabeza federal sobre su descendencia natural. Yo creo que esto quita la duda porque yo recuerdo que hay personas que alguna vez me han preguntado, pastor, ¿y qué hubiera pasado si Eva hubiera pecado? ¿O qué pasa si más bien si Eva hubiera comido del fruto? ¿No es cierto? Y Adán no. Bueno, pues creo que ya respondí, ¿no? Eva no tenía, en ese sentido, como cabeza federal, Eva no afectaba. Pero hay que decir, hermanos, que como la sutileza del enemigo, ¿no es cierto? Porque cómo Satanás se vale de la ayuda idónea que Dios le había dado al hombre, ¿verdad? Lo más cercano que Adán tenía en ese momento, cómo Satanás se vale de ella, ¿verdad? Para hacerla un instrumento de caída y condenación. Y digo esto, ¿verdad? No, ahora sí conmigo, tampoco quiero generalizar en ninguna manera, pero realmente, hermanos, como le sucedió al mismo Pedro, ¿no es cierto? El apóstol Pedro, muy bien intencionado, cuando el Señor les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca y después de esto yo muera y todo. ¿Y qué fue la reacción de Pedro? No, Señor. En ninguna manera eso acontezca. Ahora, Pedro estaba siendo honesto. ¿Qué pasó cuando fueron a arrestar al Señor?
sacó su espada y estuvo dispuesto a quitarle la cabeza a este soldado. Entonces, Pedro estaba en serio. Pero ¿qué le dice Jesús a Pedro? O más bien, ¿a quién vio el Señor detrás de Pedro? A Satanás, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos, obviamente, que Pedro fue una de las columnas y baluartes de la iglesia primitiva y es fundamento apostólico de la iglesia universal, al igual que lo fue Juan, que lo fue Pablo y los otros, ¿no es cierto? Así que, volviendo aquí al punto, traje lo de Pedro solamente como un ejemplo, ¿no es cierto? Como un ejemplo. Pero lo que estaba diciendo es que, otra vez, si la mujer solamente hubiese comido del fruto, en ese sentido no hubiese pasado nada, porque con quien Dios había entrado en una relación de pacto había sido con Adán. Él era la cabeza federal. No sé si aquí tienen alguna pregunta o comentario antes de continuar. ¿Está todo claro? Bueno. Que si explicas un poquito, no sé por qué algunos hermanos, igual en la Reforma y hermanos piadosos, niegan el pacto de que estás hablando. O sea, no sabes cuál será la base, por qué no lo ven, o por si se ve todo claro. Será ya lo dijiste al principio, porque no mencionan la palabra pacto en lo que cabe, pero ya sacaste un texto que sí lo menciona cuando sacaste eso, pero me llama la atención con lo claro que está ahí toda la información que hay en los pactos de eso. Dicen que no, que ahí no hubo un pacto. Sí, y bueno, yo creo que ahorita vamos a abundar un poquito más en eso. Entonces, de hecho, bueno, en la que sigue, bueno, en las que siguen, yo creo que ahora sí, como dice, no van a quedar dudas en cuanto al pacto de obras. Y vamos a ver que los que niegan o contradicen que haya existido un pacto de obras, pues en realidad están negando toda la estructura de lo que es un pacto, porque aquí claramente tenemos todos los elementos presentes. Entonces, en tercer lugar, hablando de esa condición pactual del hombre, Dios obligó a Adán a una ley de obediencia. Y quiero que vayamos con cuidado, hermanos, porque esto es importante. Ya lo he dicho otras veces, creo, pero ahora como que lo vamos a poner en práctica, se puede decir, aquí en el pacto de las obras. Ya hemos hablado de leyes universales, ¿no es cierto? Y hemos hablado de leyes positivas, ¿recuerdan? Leyes universales quiere decir que son leyes generales, dadas a todos en común. Leyes positivas tienen que ver con leyes que son mucho más puntuales en el contexto de un pacto. Y no solo eso, como veremos a continuación, una ley puede ser una ley, pero eso no significa que haya una relación de pacto, absolutamente. Ahorita me van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hablemos de que Dios obligó a Adán a una ley de obediencia, lo primero que estamos diciendo es que la obediencia constituye el principio fundamental que gobierna la obtención y el disfrute de las bendiciones en el pacto. Noten, por eso subrayo la palabra obediencia, porque esta es el principio fundamental que gobierna la obtención y el disfrute de las bendiciones del pacto. Sí, por eso se llama de obras, porque dependía de ¿qué? De la obediencia. Dependía de la obediencia de este hombre. Más allá, hermanos, de la ley de la naturaleza escrita en el corazón de Adán, Dios le dio a Adán, y noten, cuando digo la ley de la naturaleza, Adán podía saber por naturaleza que habían cosas que estaban mal. Hermanos, rápidamente, permita hacer esta aclaración. Antes de la ley,
o sea, pensemos, antes de Moisés, como dice en Romanos 5 precisamente, ¿dónde estaban los 10 mandamientos? ¿Dónde se habían escrito? ¿Y cómo antes de Moisés, como dice el mismo Pablo, cómo las personas morían? Como dice, en la forma de la transgresión del primer hombre Adán. ¿Cómo es que las personas morían si no había una ley que dijeran que lo que hizo estaba mal? ¿No es cierto? No había una ley así. Pues eso tiene que ver con la ley de la naturaleza, escrita ¿en dónde? En el corazón del hombre. O sea, miren, ¿por qué? Creo que Lamec, ¿no? Uno de los descendientes de Caín, ¿recuerdan lo que dijo? Dijo, si Caín iba a ser vengado 7 veces, ciertamente Lamec lo será 70 veces 7. O sea, ¿de dónde viene? Pensemos en ese hombre. Estamos hablando de Génesis capítulo 5, por ahí. En Génesis 5, Lamec sabía que la muerte era un delito, ¿no es cierto? La muerte era un delito, pero este hombre no tuvo reparos en decir, si por la muerte de Caín se va a vengar de esa manera, por mi muerte se va a vengar de esta manera. ¿De dónde Lamec, o no solo Lamec, sino cualquier hombre, de dónde sabían que, por ejemplo, el asesinato, que por ejemplo, el adulterio o el engaño, de dónde ellos podían tener una conciencia de que eso era bueno o malo? De la ley de la naturaleza que había sido puesta ¿en dónde? En el corazón del hombre. Eso como una aclaración. Ahora, más allá de esa ley escrita en el corazón de Adán, Dios le dio a Adán una ley positiva de obediencia. Es decir, mandatos que no provenían de la deducción o relación natural, sino simplemente de la voluntad revelada de Dios. Ahora, alguien pudiera decir, pastor, pero la ley la vemos revelada en el Éxodo. Sí, pero en realidad, como usted dijo hace un momento, esa ley ya estaba escrita en el corazón de todos los hombres. Ese es vamos a decir, es un sello que todas las personas traen desde el mismo momento en que nacen. Eso es parte de la imagen de Dios, aunque ahora está distorsionada por el pecado, pero eso es parte de la imagen de Dios. Esa ley escrita en el corazón. Pero lo que estamos diciendo aquí de las leyes positivas tiene que ver con mandatos que no provienen de esa relación natural con el Creador, sino de la voluntad revelada de Dios. Por medio de estos mandatos, hermanos, Adán no acumulaba más obligación para obedecer a su Creador que la que él ya tenía como criatura, sino más deberes. Por cierto, la obediencia de Adán no era simplemente obedecer por obedecer. Escuchen esto. La obediencia de Adán, o el hecho de que él tenía que obedecer a Dios en estos mandatos, no era simplemente obedecer por obedecer, como cuando usted le dice a su hijo, haz esto o haz aquello. Después de todo, hermanos, una ley es solo una ley, no un pacto. Sin embargo, una ley que funciona como un medio para establecer un compromiso con sanciones entre dos partes, eso es un pacto. Vuelvo y repito esto porque yo creo que es muy importante y es fundamental. Una ley en sí mismo es una ley, no necesariamente es un pacto. Todas las personas tienen la ley natural escrita en su corazón. Pregunta, ¿eso significa que están en una relación de pacto? No. Ahora, una ley que funciona como un medio para establecer un compromiso con sanciones entre dos partes, eso es un pacto. Y eso fue lo que ocurrió en el Edén. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. Al Dios decirle a Adán, no comerás de ese árbol, esa ley que Dios le estaba dando a Adán simplemente estaba funcionando como un medio
para establecer un compromiso solemne o una relación de pacto. La ley dada a Adán, hermanos, funcionaba dentro de un arreglo pactual en el que las promesas dependían de su obediencia, como se dijo. Las bendiciones o las promesas dependían de su obediencia. En otras palabras, haz esto y vivirás. Eso fue prácticamente lo que Dios le dijo, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo cuando le dijo, el día que comas morirás. Es como si dijeras, si no haces esto, entonces ¿qué va a pasar? Vivirás. La obediencia, hermanos, entonces, constituye el principio fundamental que gobierna la obtención y el disfrute de las bendiciones del pacto. Razón por la que este pacto es llamado el pacto de las obras. ¿Por qué? Porque la obtención y el disfrute de esas promesas se obtenían solo mediante ¿qué? La obediencia. La obediencia de Adán a la ley de Dios era el factor determinante del resultado. Ahora, en segundo lugar, la tarea de labrar y guardar el Edén tiene que entenderse en términos sacerdotales. Entonces, ya se dijo que la obediencia constituye el principio fundamental de este pacto. Pero en segundo lugar, la tarea de labrar y guardar el Edén tiene que entenderse en términos sacerdotales. Y como vimos hace un momento en el repaso, en realidad, ¿qué era el Edén? No era otra cosa que un santuario, ¿no es cierto? Un santuario de la presencia especial de Dios. Adán, colocado en el santuario del Edén, o un templo de la presencia de Dios, se le ordenó que lo labrara y lo guardara. La tarea del templo, hermanos, tiene que entenderse en términos sacerdotales, no solo porque quienes trabajan en los templos son sacerdotes, sino porque las palabras traducidas como labrar y guardar que se utilizan en Génesis 2:15 son las mismas palabras que Dios usó en Números 3, del 6 al 10, para describir los deberes sacerdotales que los levitas, para describir los deberes sacerdotales de los levitas para guardar el tabernáculo. O sea que, cuando Dios le da esta orden a Moisés allá en Números, Él está tomando las mismas palabras que usó en Génesis 2:15 para labrar y cuidar el huerto. Miren Números capítulo 3, versículo 6 en adelante. Haz que se presente la tribu de Leví. Estas son palabras a Moisés. Y ponla ante el sacerdote Aarón para que lo asistan. Guardarán, esa palabra es la misma que se usa allá en Génesis 2:15. Guardarán la observancia de él y la de toda la asamblea ante el tabernáculo de Dios para ministrar. Esa es la misma palabra de labrar. Para ministrar en el tabernáculo. Y cuidarán. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Son las mismas palabras que están en Génesis 2:15, las mismas que tenemos aquí en Números 3. Cuidarán todos los utensilios del tabernáculo de reunión y la observancia de los hijos de Israel para servir en la labor, ¿verdad? Labrar del tabernáculo. Así que, hermanos, de hecho, la figura del tabernáculo y posteriormente del templo, ¿de dónde viene inicialmente? Del Edén. La función de sacerdote, hermanos, que vino después, inicialmente ¿de dónde se toma? De Adán. Adán fue el primer sacerdote. Él tenía la responsabilidad de cuidar, de labrar, de guardar el santuario del Edén. El papel de Adán era precisamente el mismo. La ley de obediencia de Adán era servir y proteger el templo de Dios. Proteger el santuario de Dios, hermanos, significa guardar cualquier mandato que Dios haya emitido con respecto al ordenamiento de su santuario. ¿Y saben algo? La forma, bueno, aquí lo sigo leyendo para que no sean mis palabras. El mandato general de guardar el santuario
se hace específico precisamente en los versículos 16 y 17 de Génesis 2. Oigan esto, las palabras que van a leer o van a escuchar a continuación son una confirmación de que Adán fue puesto como sacerdote del santuario del Edén. Y la responsabilidad de Adán como sacerdote de ese santuario era esta, versículos 16 de Génesis 2. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La manera como Adán iba a cuidar, como iba a guardar el santuario de Dios en el Edén, era precisamente guardando este mandamiento. Hermanos, ¿se dan cuenta? Este mandamiento no es un mandamiento más. Este no fue un mandamiento como los que le dio antes. No. Este mandamiento está en un contexto muy, muy particular. Este mandamiento está en el contexto de cuidar el santuario de Dios. La protección y el mantenimiento de la pureza del santuario se mide por la obediencia a estos mandatos. Como va el sacerdote, así va el pueblo. Y eso, de hecho, lo podemos ver más adelante en el mismo reino de Israel. Como iba el sacerdote, así iba el pueblo. Cuando había un buen sacerdote, bueno, el pueblo iba bien. Cuando habían sacerdotes malos, ¿qué pasaba con el pueblo? También se echaba a perder. ¿Ven, hermanos, de dónde viene la figura del sacerdote? De Adán. Y en tercer lugar, que Dios haya dado instrucciones directamente a Adán infunde a su servicio sacerdotal un carácter igualmente profético. Noten. De hecho, ya hemos hablado otras veces, la vez pasada hablamos de que Adán fue puesto como rey sobre la creación. Hoy estamos diciendo de que Adán no solo era rey, Adán era el sacerdote del santuario de Dios. Pero no solo eso, Adán también tenía un carácter igualmente profético. En la Escritura, hermanos, recibir la palabra del Señor directamente constituía a un hombre como profeta. Sí. ¿Cómo era que Dios recibía, cómo era que Moisés recibía las instrucciones de parte de Dios? Personalmente. Ahí no había mediador. De hecho, él era el mediador entre Dios y el pueblo, ¿no es cierto? Pero a Moisés le hablaba ¿cómo? A sí mismo, de tú a tú. Y lo mismo podemos hablar de los otros profetas, de Elías, de Eliseo, de Jeremías, etcétera, etcétera. Eso era algo característico de los profetas. Dios les hablaba directamente, bueno, ya fuera por medio de visiones, de sueños, de teofanías, etcétera, etcétera. Como Moisés, el profeta, recibió los mandamientos levíticos y se los transmitió a los sacerdotes levitas. De hecho, el texto que leí en Números 3 hace un momento, ¿qué estamos viendo allí? Dios le está dando instrucciones directas a Moisés de lo que debía hacer. Ahí no hubo intermediario, fue directo. Bueno, eso que ocurrió con Moisés, así fue como Dios le declaró sus decretos de una forma personal a Adán, otorgándole la calificación más fundamental del servicio profético. Adán, hermanos, entonces, fue tanto sacerdote como profeta del Edén. Hermanos, ya hemos hablado de Adán como rey, como sacerdote y como profeta. Ustedes ya saben, eso tiene una relación muy estrecha con ¿quién? Con el segundo Adán. ¿Se dan cuenta cómo todo va encajando? ¿Por qué Pablo allá en Romanos 5 trae a Adán y a Cristo? No es mera casualidad. No, hermanos, no es mera casualidad.
es que realmente Cristo es el segundo Adán. Lo mismo, y luego vamos a enfatizar más en ese punto, las mismas demandas que le fueron dadas a Adán, le fueron dadas a Cristo. Y lo mismo que se le prometió a Adán, se le prometió a Cristo. Ahora, que Adán, el primer Adán, haya fracasado, ¿verdad? Eso es una cosa. Gracias a Dios, el segundo Adán no iba a fracasar. La razón de por qué Pablo trae ese contraste es precisamente para decirnos cómo el segundo Adán logró o alcanzó lo que el primer Adán no pudo. Pero los términos, sanciones y promesas eran en esencia básicamente lo mismo. De hecho, podríamos decir en cierta manera que Cristo, y no de cierta manera, en realidad lo es, Cristo cumple o cumplió el pacto de las obras por nosotros. Lo que el primer Adán no pudo, Cristo lo hizo. Y no lo hizo solo por él, lo hizo obviamente por su posteridad, por aquellos que iban a creer en él. Ahora, sigo aquí con algo adicional. Adán, hermanos, fue, ya lo dije, tanto sacerdote como profeta. A los profetas se les exigía que no solo recibieran la palabra pura de Dios, sino que también la transmitieran en su pureza. Por eso, por ejemplo, Moisés o Jeremías también advierte sobre los falsos profetas. Dice, porque muchos pueden decir, no, palabra de Dios es esta, ¿no es cierto? Pero si contradecía lo que ya estaba escrito o lo que ya se había dicho, ojo con tal profeta, porque entonces el tal profeta no puede, aun si hace milagros como los que nosotros hacemos. Los magos en Egipto hicieron lo mismo que Moisés hizo, muchas veces, ustedes saben. Eso no quiere decir absolutamente nada. Bueno, el punto es este. A los profetas se les exigía que no solo recibieran la palabra pura de Dios, sino que también la transmitieran en su pureza y que reprendan a todos los que la contradigan. Eso era parte de la función de profeta. Por eso Jeremías no fue tan querido, porque él fue duro con Israel y con los falsos profetas. Como profeta, entonces, Adán tenía que asegurarse de cumplir con sus deberes sacerdotales según la palabra profética y que ninguna amenaza a la palabra pura de Dios fuera admitida o no fuese confrontada en el Edén. Y mis hermanos, aquí sí déjenme decirles esto. Adán fracasó en su función como profeta, que por supuesto lo llevó a fracasar en su función como sacerdote. Si Adán tenía la principal tarea de cuidar, de guardar el santuario de Dios como sacerdote, como profeta, él tenía también la responsabilidad de, como dije aquí, por un lado, de transmitir con pureza lo que Dios le dijo, de instruir a su esposa en aquellos mandatos que Dios le había dado, y no solo eso, sino de evitar, o no evitar, ¿verdad?, pero de oponerse a cualquier amenaza contra la palabra pura de Dios. ¿Y qué vemos en el relato de Génesis 3? Satanás empieza un diálogo con Eva. Inmediatamente, ¿qué tenía que haber hecho Adán? Según la responsabilidad que él tenía como sacerdote y como profeta. Rescatar a su esposa. Para empezar, Eva no tenía que entrar en un diálogo con la serpiente. ¿No es cierto? Como ya lo hemos visto aquí, en el momento que Eva empieza a entablar la conversación con la serpiente, ya se engancha. ¿No es cierto? Ya empieza a agregar cosas que ni siquiera Dios había dicho. Así que Adán, la pregunta ahí uno es, ¿dónde estaba Adán?
primero. Porque ahora, no crean que eso fue así. Uno lee el relato en 5 minutos, eso no pasó en 5 minutos, por si acaso. Las tentaciones no son así, usted y yo sabemos. Es mucho más que eso. ¿Dónde estaba Adán? Por un lado. En segundo lugar, el problema no fue que solo la mujer comió. Él también comió. Y hermanos, la desobediencia a ese mandamiento, por eso digo, este mandamiento no era cualquier otro mandamiento, no era como los otros. Esto era algo muy particular. En el momento que Adán come del fruto del árbol, ¿qué pasa? Entró la muerte. Exacto. Entraron en vigencia las sanciones. El día que comas, morirás. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Qué raro, todo el tiempo habían estado así y no habían sentido vergüenza. Pues sí, estaban en un estado de inocencia, ¿no es cierto? No había maldad en ellos. Adán come y se desborona todo. Y no solo lo afectó a él o a su esposa, sino a ¿quiénes? A toda su descendencia. ¿Ven que este no era un mandamiento más? Para resumir, hermanos, las leyes del pacto de obras se derivaban en parte de la constitución natural de Adán, por un lado, y la ley moral a la cual estaba atado, pero más específicamente de las leyes positivas impuestas por Dios. Estas leyes ataban a Adán positivamente para que sirviera en el huerto y lo guardara. Por eso se hablan de leyes positivas. En ese sentido, ¿qué era lo que Adán debía de hacer? Servir, guardar el huerto. Y negativamente para que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, como sacerdote, profeta y rey del Edén, debía comenzar su dominio universal en un terreno específico bajo una ley específica de obediencia. ¿Se dan cuenta? Adán fue puesto allí por un periodo de prueba, en un terreno específico. Porque de hecho, podríamos preguntarnos, a ver, si Adán fue puesto como rey sobre la creación, pero si Adán solamente estaba en el Edén y el resto de la creación, es que precisamente Adán debía comenzar su dominio universal en un terreno en particular. Si Adán, vamos a decir, hubiera prosperado en ese sentido, si Adán hubiese obedecido el mandato de Dios en ese periodo de prueba, entonces hubiera tenido, vamos a decir, su reinado hubiese tenido un alcance universal. ¿Ve? Tenía que guardar el santuario divino cumpliendo la palabra de Dios, y para probar su obediencia, otra vez, Adán estaba en un periodo de prueba, y para probar su obediencia o su obediente protección del huerto, se le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya sabemos cómo terminó la historia. Así que, hermanos, esta es otra de las preguntas que a veces surgen aquí. Por un lado, ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiera comido? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo iba a durar esa restricción? ¿No es cierto? Si iba a ser para siempre. No, eso no iba a ser para siempre. Era un periodo, claro, la Biblia no nos dice exactamente cuánto era ese periodo de tiempo, pero sí fue sujeto a un periodo suficiente de prueba, ¿no es cierto? Y lamentablemente fracasó. Así que bueno, hasta aquí, hermanos. Voy a parar y para cualquier pregunta o comentario. Sí. Mira,
Otro aspecto bien importante, ya que estos temas, como son cimientos, son bases como le llaman a Génesis 3, Protoevangelio. el protoevangelio, todos los ingredientes están incluidos ahí, miren, y yo lo digo con ganas de que quisiera que por fin entendieran más los hermanos que están equivocados, ¿verdad? En cuestión a eso, mira. Pero viendo esta estructura de Adán como sacerdote, en la historia, los hombres que tipificaron ese oficio, como Aarón, ¿verdad? Siempre estaban en el templo. La función de Aarón no era dar un sermón, como la mente humana puede creer, como los sacerdotes católicos, según ellos dan un sermón. No. Ningún sacerdote daba sermones. Para comenzar, por si no sabían, los sacerdotes eran el grupo saduceo, que ni siquiera creían en la resurrección. Para que tengan una idea, qué tan mal estaban los sacerdotes. Ahora, en el tiempo de David, que es el más conocido para mostrárselos, acuérdense de los sacerdotes. Ellos estaban en el templo, haciendo los sacrificios, haciendo expiación por el pueblo. Los profetas, tenemos a Natán, tenemos a Joiadá, tenemos a Abiatar, que eran sacerdotes en el tiempo de David. Y también estaba Isaías, Jeremías y todos esos sacerdotes, estos profetas. Ellos traían la palabra. Entonces, ¿por qué les traigo esto, hermanos? Porque miren, ya viniendo al tiempo de Jesucristo, siguen esperando un templo, ¿verdad? Y que lo ven en la Biblia y que lo ven en la Biblia. Jesucristo les dice clarito. Mira, Él cumplió los 3 oficios. Por eso dice Jesucristo, cuando le está diciendo, ¿con qué autoridad es esto? Porque de limpiar el templo y hacer esa destrucción. Y les dice Él, mira, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y Jesús dijo, y luego la doctrina dice, que viene siendo Juan 2, creo que es el 6, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Wow. Ahí se cerró su trabajo como sacerdote, se cumplió, porque Él preparó ese lugar donde vamos a entrar con Él para la presencia de Dios para siempre. En la Jerusalén celestial. Ese es el nuevo templo, el que preparó Cristo, para que estemos con Él para siempre, ya sin relación con el pecado. Entonces, por esa razón, el mismo anticristo, cuando trata de ese papa, esos gente que se ponen la mitre, que quieren ser sacerdotes, pero le digo que esos son los ungidos. Esas son las caricaturas que no nos afectan en nada. Sin embargo, hay 2 funciones que el anticristo imita de Cristo, que son más peligrosas, que es la bestia y la mujer que va montada en la bestia, que significa, por ejemplo, el rey, los gobiernos impíos que colaboran con los falsos maestros, ¿verdad? Entonces esa es la relación que nos afecta mucho a nosotros. Entonces ahí sí, los falsos maestros o los falsos maestros que salen de nosotros son la parte más peligrosa para el pueblo de Dios. Y esas 2 funciones siguen imitando las de Cristo, porque como el de profeta sigue activo, es lo que hacemos nosotros, presentando la palabra de Dios tal y como es recibida. Así que es bien importante entender que el de sacerdote fue cumplido cuando Cristo, ¿verdad? En 3 días completó la obra y hizo el santuario donde vamos a entrar para siempre con Él. Así es. Y rápidamente, ahora que le está mencionando eso, creo que y ya con esto termino, como una aplicación. Vemos cómo Adán fracasó en su función de rey, sacerdote, profeta. Vemos cómo Cristo restaura, ¿verdad? Esas funciones. Pero ahí no termina la cosa. Nosotros, hermanos, nosotros en Cristo, ahora somos un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea que esas funciones en las cuales Adán fracasó, que Cristo rescató, son en las que nosotros en parte ya estamos haciendo. Cuando se sube un predicador a exponer las Santas Escrituras, está haciendo la voz de un profeta, ¿no es cierto? Exactamente, todos aquí sirviendo al Señor somos sacerdotes, ¿ves? Entonces, pero va a llegar el tiempo en que va a ser mucho más plena esa realidad, cuando el Señor Jesucristo venga con el Edén del cielo. Entonces ahí seremos sacerdotes, reyes y profetas con Jesucristo para siempre.
Y reinaremos, sí, sobre la tierra, porque es aquí donde vamos a estar. Solo que la tierra sin pecado es como si fuera el mismo cielo. Eso es. Muy bien, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es buena y provechosa para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es verdad y nos consuela, nos afirma, nos redarguye. Gracias te damos, Señor, por ello. Te rogamos, oh Dios, que selles estas verdades en nuestros corazones de tal manera que podamos vivir a la luz de ellas. Sé con nosotros en este tiempo, Señor, de comunión, de compañerismo con nuestros hermanos. En Jesucristo. Amén.